Bueno, buenas tardes. Gracias por la concurrencia el día de la fecha. Hoy tenemos la posibilidad de presentar dos autores del editorial de este año, libros aparecidos recientemente, el de Olga Suárez, un poemario, y el de Gustavo Tovar, Stripper Juncal y 36 desintegraciones. Agradecemos siempre la posibilidad que brinda el Departamento de Literatura y Sociedad del Centro Cultural de la Cooperación, a través de su, ya casi su clásico, digamos, hablar de literatura, que es un ciclo que se viene sosteniendo desde hace más de 10 años, en donde nos brinda la posibilidad de poder hablar acerca de la literatura argentina contemporánea. Hoy no contamos con la presencia de Susana Chela, siempre en nuestro corazón, así que reciban también el saludo de ella, de la directora del departamento. Me voy a referir primeramente al libro de Olga Suárez, un libro de poesía que recibimos el año pasado, estuvimos hablando con la autora, un libro bastante singular, donde encara a partir de... Primero es un libro extenso, poesía bastante irregular para el género, que estila, digamos, la brevedad, realmente un libro más de 60 páginas, de estándar, 40 y 60, por lo menos en la experiencia que tengo como editor de estos años, es los andariveles en los que generalmente el autor publica sus libros. El de Olga es un libro extenso y eso implica generalmente una dificultad que ella logra salvarla muy bien, en el sentido de que logra sostener un tono, logra sostener una voz a lo largo de esos poemas, ¿no? Y la singularidad también del libro reside en la mixtura de los poemas. Ya van a, si ella lee esas partes, cierta proximidad con otras lenguas, como es el guaraní, sobre el que yo había consultado si era por alguna cuestión en particular o simplemente un manejo temático. Así que bueno, si me permiten, les voy a leer la contratapa del libro. Olga Suárez, en Stripper Juncal, bajo la impronta de la memoria unida al recuerdo y su correlato explícito, escrito, la experiencia, elabora un minucioso registro de búsqueda e interpelación acerca del amor, el pensamiento y el pasado. Cito: una memoria que nos lleve en la bondad del río. Inventar y descubrir son sinónimos, según nos elucida la etimología. Los poemas incluidos en las dos secciones del libro, como Fuego Ámbar y En la memoria del agua, en su devenir, indagan acerca de qué es lo que se recuerda, qué se olvida y qué logran alcanzar las palabras en su misterio sin fondo, de lo que surge de manera imprevista e inesperada y de aquello que se manifiesta como regalo y como promesa para explorar y elaborar en la trama de los siglos. Nos dice Olga en un poema: a estas alturas del corazón, giras en mi recuerdo, te conviertes en mi pluma. En un mundo que no se presenta ni amable ni prolijo, recordar supone vivir dos veces, con la simple premisa de acercarse y permanecer cerca de las palabras, en algún lugar cercano, en cosas distintas y escondidas, y no por primera vez en la vida, para que se parezcan más a ciertos sueños o hasta que ya no se pueda encontrar otras palabras. Y al final cito un verso: al principio vimos oscuridad, luego nos tomamos de las manos. Eso es el texto que he escrito a partir de la sugestión que me generó la lectura del libro de Olga. Ahora vamos a organizarnos. Primero voy a hablar de los dos libros y después vamos a hacer una tanda de lectura para validar esto que acabo de decir, y para validar con creces. Y luego vamos a pasar a la parte de las confesiones escandalosas, que supongo que es por la que todos vinieron, y que los autores no ignoran, digamos, el tenor de las preguntas que el editor, al que el editor lo va a hacer. Una sorpresa. Es la sorpresa, otra más. Empezó el viernes de sorpresa. 36 desintegraciones de Gustavo Tovar. La verdad es que cuando Gustavo me escribió, a partir también que me había invocado un nombre mítico para la poesía argentina, como es José Villa, yo dije, bueno, si José da el visto bueno, hay algo portentoso. Y de hecho ha sido así
así era, ¿no? José no puede estar presente, que yo hablé con él la semana pasada por compromisos laborales. Sin embargo, la tónica de su lectura, digamos, no desmiente las recientes reseñas que ha tenido el libro de Gustavo. De alguna manera, cuando empezamos en el proceso de edición del libro, hablábamos un poco sobre ese criterio urbano del libro, sobre esa, yo lo llamo como una novela girónica, desperdigada a lo largo del libro. Y también me entró la duda de si no serán también poemas en prosa, que era algo que también terminamos hablando, pero no, son relatos con un alto contenido poético y con una fuerte concentración verbal, muy ajustados, muy trabajados, así que eso es un trabajo artesanal, yo digo a la vieja usanza de los escritores, ¿no? Por ahí hoy leemos prosa digamos actual, en donde por ahí es más ligero. Lo que leo de los críticos es que trabajan sobre las ideas. Yo no lo veo, pero bueno, es lo que hizo una crítica, ¿no? Voy a leer la contratapa de José Villa, que lo dice mejor que lo que podría haberlo dicho yo. Si hay un tema, objeto, zona que solo admite preguntas en el cuerpo, la imaginación, las palabras, el intelecto, la deriva de las ideas y los sonidos propios del lenguaje que salen de la boca o que persisten resonando callados, son elementos de la diversión, sus límites son informales, pueden entenderse siempre. Pero si llegamos a un fin, a un principio, a una pared, llegamos al cuerpo, el narrador y personaje de estos episodios y disrupciones suele encontrarse con esta concreción que le dice algo acerca de lo que está más allá de los símbolos, la unión de todos ellos y la relación con los demás sujetos. La vida colectiva y personal, como comprimida, se remite a unos pocos indicios de trabajos, amigos, familiares, caminatas, médicos. Otros cuerpos que se encuentran con un cuerpo, que tal vez esté hecho de una tautológica percepción. Así es que circula en la agonía por desplegar su memoria. Esa memoria se escribe a sí misma, haciéndose presente en una progresión minuciosa. El narrador avanza por el temor al no sentido, por la respuesta del cuerpo, escrupuloso, delicado, dejando el registro de su sobrevivencia y del modo en que se hace expresión. A veces, sus proyecciones laberínticas trafican la trama de una ficción o cierran una realidad adherida a la realidad misma. Bueno, estos interrogantes los planteaba José para la contratapa y yo creo que de alguna manera se vuelven a amplificar en la lectura de los cuentos de Gustavo. Bueno, vamos ahora entonces con una primera ronda de poemas. Sí. Entonces arrancamos con Olga, con unos poemas, y luego Gustavo se te va a explicar y después vamos, como ya les dije, al plato fuerte, digamos, de la velada. Quiero saber qué va a preguntar. Bueno, porque toca todo la suerte. En la ruleta, ¿viste? Tengo un random para los autores, un random de preguntas, antes de entrar yo. Bueno, yo soy de Rosario. A ver, ¿me escuchan? Perfecto, sí, sí. Ah, está bien. Soy de Rosario y la verdad que estoy muy contenta de estar acá. No nos conocíamos. No nos conocíamos personalmente, solo por foto. Y por WhatsApp, viste, bueno. La decepción ha sido concreta, ha sido definitiva. Y siempre está, que es el fracaso en el principio. Bueno. No, realmente estoy muy contenta de estar acá, seguro. Pero bueno, quería agradecer a la editorial, a vos, con todo un trabajo realmente de difusión fantástico en ese sentido, la verdad. Los recién salen los libros, yo digo, porque el autor, bueno, pero vos es ansioso. Venís haciendo un trabajo de difusión, sí, ¿no? Bueno, pero es la lógica, es como un trabajo lógico, o sea, bueno, si los libros tienen que ser leídos, uno los lleva a donde los lee, si tienen que ser reseñados, a donde eventualmente los reseña. Es una actitud pragmática del editor. Bueno, este libro tiene... Pero gracias, igual, porque sí, es verdad. Es verdad. Y bueno.
Bueno, este libro tiene una, yo diría, doble construcción, porque primero apareció la segunda parte del libro, después aparece la primera. La construí de esa manera, pero bueno, yo sentía que le faltaba, o los poemas que aparecían en continuidad podían ser una segunda parte, así que por eso es que es lo extenso del libro, digamos, ¿no? Surge como una pregunta. ¿Puedo hablar? Surge primero como un interrogante, diríamos, en relación a la memoria, en su inscripción tanto individual como colectiva, pero también una pregunta en donde abarcar a la memoria en relación no solamente a nuestro nefasto experiencia, diríamos, de los desaparecidos y demás, sino que también sentía que nosotros también perdimos una memoria, que es la memoria de los pueblos originarios, que es el haber perdido la cultura, haber perdido la ascendencia, digamos, ¿no? De por qué yo no puedo decir, bueno, a ver, mi bisabuelo era de la comunidad Guam o guaraní o quien sea, ¿no? Y creo que en eso también hay que incluir en este retomar la memoria o en este reclamo por la memoria también los pueblos originarios. Y como yo vivo en Rosario, tengo el Paraná hermoso, digamos, el guaraní siempre está presente, pero no porque yo tenga ascendencia guaraní. Claro, yo quisiera tenerla. Habría consultado eso, quisiera. porque hay veces que... Pero es parte de la fluidez del río y parte de una memoria. Me parece que en el guaraní está la impronta de la memoria del río, digamos. Bueno, son bonitos los situados. Ahora voy a leer. Voy a leer el primero, el que abre el libro. Carontillo. Me dejo escribir. Soy una mujer fácil para la escritura. Mis brazos se extienden en el poder de la palabra. Mi boca pronuncia al compás sílabas que emergen del brocal artesano. Construyo una antifaz de letras oportunas. Me lanzo en caída libre. Advierto mi destreza de trapecista en las alturas. Sé volar, pienso. Mientras preparo la cena y dispongo las copas, que beberás sombrío en tu desamparo, donde ya se ha instalado Caronte en tu lado del río. ¿Existirá una canción que nos reúna? Caes en tu ciénaga, solo puedes abrir en mi cuello una herida interminable. Titilo, un escalofrío se prende de mi piel, cruzo la ventana, desde el monumento a la bandera me impulso hacia las islas. El Paraná solícito me invita a una de sus jugarretas. Nada mejor que un vuelo para soportar tanta realidad. Ese es el que abre el libro y bueno, voy a leer ahora más. Confieso que no elegí, que ahora es totalmente, no elegí que voy a leer uno de memoria del agua. Puedo leer tres, ¿no? Ah, ¿vos querés que lea Santiago? No, porque ya que estábamos con lo del río. Ah, bueno. Sí, pero viste que la fluidez del río está constante, así que bueno. A ver. No me nombres. Nunca me des, madre, un nombre. Déjame fluctuar tranquila sobre el agua. Seré serena. Seré una nación entre los juncos. Desde el telar me sorprende siendo tú misma la que se empeña en restaurar el manto para protegerme del frío de los hombres. No se está a salvo en estos lugares, dijiste, a la vez que repito en mi cabeza los versos de Marianne y las últimas notas de la tempesta de Mare. Los álamos han quedado atrás, igual que los cerezos. Pertenecen a una tierra lejana, viven en el trazo de una tinta china, junto a miles de ensueños pergeñados por pensamientos ajenos. No me nombres todavía, deja que el deseo me invada. Lea uno más, ya está. No, Santiago no, Santiago ya está en el... ¿O vos querés que lea Santiago? Voy a complacerte, vos querés que lea Santiago. A ver. Igual después hacemos si querés otra. Sí, dale.
Bueno, ¿querés que vamos a buscarlo? Ahora vamos con Gustavo, dale. que es su primera experiencia de publicación. Sí. Bien. Así que me tocó hoy presentar con Olga, que ya tiene varios libros publicados. Siempre es riguroso cuando un autor publica. Yo digo que es como... Pero siempre es la primera vez. Siempre, es como un cumpleaños, Sí. es otro cumpleaños. Yo lo digo, los autores lo tenemos como si fuera otra celebración de cumpleaños. Así que, bueno, si querés leer, querés comentar Dale. algo. Sí, en realidad primero como agradecer a vos, a la editorial, la decisión de editar el libro. También, bueno, no está presente, pero a José Villa, que iluminó bastante el proceso de escritura y de direccionamiento del libro, y que bueno, me dio esa linda contratapa que vos acabás de leer. Así que bueno, leo algunas de las... Perfecto. Escritura, Sí. ya adelantó de sus libros. Siempre es lindo volver alguna vez que está hecho el libro, uno pierde ese eje, así que volver sobre ellos está bueno, y además no presentes por ahí para todos los shaders de los autores, todas las pequeñas mitologías que cada uno hace para poder escribir un libro o intentarlo al menos. Bueno, voy a leer la primera entrada de las 36 que componen el libro. Estoy mirando la luna por la ventana de mi habitación. Hace mucho le saqué fotos caminando por las calles de Valencia. Puse una en un portarretrato de madera sobre la mesa que hacía también de escritorio. Debajo agregué la leyenda La luna de Valencia. Por las mañanas iba a caminar por la reserva ecológica. Me detenía a mirar los barcos, la piel brillante de los corredores, las siluetas de los edificios, los cruceros de turistas. Pensaba en el valor de cambio de las cosas. Vivía en un departamento con paredes y techos altos, pisos de madera y una puerta-ventana que daba a un patio bastante grande. A diario caían montones de desechos de los pisos superiores. Cigarrillos, restos de comida, preservativos, bolsas plásticas, papeles. Una cortina bordó daba la impresión del telón de un escenario. En aquella época trabajaba enseñando español a extranjeros. Durante una clase señalé hacia lo que estaba visible de la luna y dije luna. Un alumno sonrió dando a entender que entendía. A la mañana siguiente escuché completo el disco El hombre en la luna, la historia y la voz del astronauta Armstrong, Collins y Aldrin en el alunizaje de Apolo 11, tirado en el suelo, sintiéndome yo también un tripulante. Por las noches iba a la biblioteca del Congreso. Pasadas las 12 ofrecían un refrigerio. Una taza de mate cocido y una rodaja de budín casero generaban al instante una cola circular. Quien recibía su ración volvía a colocarse en la fila, que parecía de nunca acabar, y que se disolvía cuando los termos quedaban vacíos. El budín difícilmente llegaba a más de una vuelta. Entonces el ambiente retornaba a la supuesta tranquilidad de biblioteca. Los convidados volvían a las mesas, se posicionaban para dormir y pasar las horas. La sala de lectura estaba en el primer piso, al que se accedía por una escalera escondida sobre un costado y con libro en mano. A veces me imaginaba filmando un brevísimo corto cinematográfico que llamaría Los Durmientes, un simple paneo de aquel lugar a las 3 de la mañana. Nunca saqué la cuenta de cuántos éramos ocupando aquel espacio, si bien la asistencia no variaba mucho entre noche y noche. No había una definida línea divisoria entre lectores e indigentes. Quienes íbamos a leer también dormíamos. Ya tarde, cuando levantaba los ojos para descansarlos de un largo párrafo, caía en la cuenta de que era el único lector despierto, un ilusorio vigía custodiando la buena reputación de aquel lugar de ensueño que cobijaba la inteligencia y la ruina, hogar de tránsito y sala de lectura. Cuando el cansancio me ganaba, volvía a casa. Cruzaba la plaza, ahora llamativamente silenciosa. Me seguía al verde gastado de la cúpula del edificio del Congreso. Atravesaba un largo pasillo en L y al entrar me sumergía directo en la cama. Si el sueño se me hacía difícil, observaba a través de la oscuridad la foto de mi escritorio,
y recordaba lo aprendido alguna vez en el planetario. La Luna es un desprendimiento de la Tierra. Se originó en un estupendo choque terrestre con un asteroide hace millones y millones de años. Esa es la primera entrada. Voy a leer otro un poco más breve. Es el No los va a leer todos porque estamos reservando para la feria el 4 de mayo, en donde ahí está lo que en Parnaque se denomina ataque soviético, que es una lectura colectiva, y bueno, los dos, bueno, Olga no va a poder participar, pero Gustavo sí, por eso él va a leer pocas entradas. Pocas entradas, sí. Esta es la número 4. Hago una caminata cada mañana en la que repito el recorrido. Me dirijo en línea recta hasta que la calle de mi casa se detiene, cortada por una avenida. Algunos productos de verdulería se ordenan por sus colores y se diferencian por esplendor en la entrada de un local semivacío, que desde enfrente parece una caja de cemento. Me acomodo y me siento en un cantero. Desde ahí veo pasar los autos y comparo los logos de los micros que entran y salen de la estación. Distingo una forma ovalada, una letra inicial grande. Me acerco al terraplén y miro el pasto detrás del alambrado. El piso de tierra seca en el que unos chicos juegan al fútbol con unos buzos desparramados. Retomo el paseo y lo extiendo por 2 cuadras. Doy con una diagonal que no conocía y me detengo en una plazoleta mínima sobre la que confluyen varias calles. Un árbol alto señala el centro de una circunferencia puramente imaginaria. ¿De uno más cortito? Bueno, de uno más, el número 10. Tomaba un avión que salía a 2020 y llegaba a 2021. Más tarde, paseaba un perro que en la entrada de un negocio de comida se curvaba y vaciaba el intestino. Yo no tenía bolsa para levantar los excrementos. Por último, leía un libro maravillosamente escrito. Lo disfrutaba hasta que tomaba conciencia de la distancia entre mi existencia y la felicidad de esa escritura. En cada una de las escenas notaba un núcleo despierto que decía, un poquito más. Bueno, ¿cómo ha sido entonces que Estirpe local, 6 desintegraciones, llegaron a este formato? ¿Cuándo decidimos concluirlo? ¿Cómo contaste vos lo que tenías esa dos? De hecho, lo hemos hablado de separar los libros que estaban muy ligados y no había distorsión en eso. ¿Fue un proceso largo? ¿Cuánto demoraste en escribirlo? No, yo creo que, a ver, si bien la pandemia fue algo terrible, a mí me sirvió como para, terminar de escribir, digamos, el libro. En el 2020, en donde todos estábamos encerrados, bueno, yo aproveché como para darle un cierre, digamos, ya te digo, primero apareció En la memoria del agua, después como Fuego ámbar, y cuando empecé a advertir que En la memoria del agua no estaba terminada y que venía esa otra serie, entonces ahí lo terminé de escribir y fue así, en el medio de la pandemia. ¿Y la ilustración de tapa? Es de un cuadro de mi hermana, sí, lo pinta justamente para el libro. Para el digamos, libro, eso sí. me habías dicho. Sí, ella lo pinta para el libro, sí. Sí, la pintura es mucho más grande, se ve el río de fondo, es bellísimo, realmente. Mi hermana hace hiperrealismo, entonces pintó ese cuadro para los libros. Sí, ella insistió, digamos, y después cuando vimos el cuadro, realmente este año, primero hubo a ver de cómo ubicarlo, porque para que no se perdiera, claro, para que no se perdiera el puma ahí. Sí. Porque está el círculo de Barnaque que siempre disfruta. Claro. Sí, pero quedó bonito. Realmente como objeto el libro, la verdad quedó muy bello. Y en tu caso, bueno, estuviste trabajando en el taller con José. Sí, más que taller fue como un trabajo individual con él, ¿no? Yo ya tenía como los textos y digamos, se los mostré y los vos lo llamás entrada, decimos, para
lees no los seas como cuentos. No, porque no los considero cuentos, ¿no? Son como, digamos, son fragmentos narrativos, pero no llegan a ser cuentos para mí, ¿no? Y está bien eso de entrada, porque hay también, si uniéramos todos en diferentes posiciones distintas a las que están en el libro, tampoco se daría otra lectura, pero tampoco hay comunicación, que es un poco lo que señala José en eso, digamos, te vuelve a abrir más interrogantes. ¿Quién es el que narra? ¿Dónde está viviendo? ¿Qué está narrando? Todas esas situaciones que yo recuerdo haberlas conversado cuando leí el libro, ¿no? Primero produce un asombro, digamos, en los textos, un extrañamiento con los textos, y después digo, bueno, están bien. Y después de entrar a duda si no fueran poemas en prosa también. No son cuentos para mí, son poemas por un facilismo no son cuentos. Ahora como te escuché decir de entrada, porque como si fuera una corte de diario también disperso. Sí, son como textos dispersos que algunos por ahí el que leí primero tienen como una forma más como una especie de crónica, por así decir. Y un poco el proceso de escritura tuvo que ver con eso, ¿no? Era como unos textos que yo tenía, que fui escribiendo en un momento determinado. Y en el momento que decidí ver si podía como armar un libro, por así decir, fueron como tendiendo a la condensación, digamos, ¿no? O sea, como eran textos más largos, por ahí la sensación de poema en prosa viene de ahí. Sí, son textos muy económicos en el lenguaje, pero hay una armazón tal que, digamos, son esas palabras y no otras las que van. Yo creo que a eso me refería con un trabajo artesanal en la construcción de los textos. Y acá no está ajeno, digamos, el viso de la realidad, las cuestiones concretas, sociales, cierta alienación humana. Y en el caso del libro de Olga, está presente también fuertemente lo social. Insistía yo con el tema del río y Santiago, porque ha habido una serie de Santiago Maldonado, ¿no? Sí. Una serie de poemas que han escrito muchos poetas, con mayor o menor fortuna para el lector. Sin embargo, yo también había logrado meter en esa variable del río que fluye, digamos, ese poema, que me había asombrado, digamos, que estuviera dentro de la serie. Y en relación con los nexos que yo veo respecto del libro de Gustavo, es que el río urbano es otra cosa, es el ruido del bullicio. También lo pensaba en el marco de vos sos músico, entonces está muy presente también la sonoridad de la ciudad en los poemas. Me parece que puede escuchar a ese personaje en su andar por la ciudad. Yo me imagino que en Buenos Aires, específicamente, bueno, me da algunos datos geográficos puntuales, entonces los logro situar ahí. ¿Quieren que leamos un poema? No, quería decir algo, Sí. que en relación a, mi libro, me parece que necesariamente un libro tiene que ser, por lo menos para mí, ¿no? Es mi postura, político o social, si se quiere, porque me parece que si uno toca el tema de la memoria y una inscripción colectiva, necesariamente algo de lo político aparece, sea desde la crítica o sea desde el lugar de aceptar o convalidar determinado hecho político, digamos, ¿no? Pero para mi gusto en la poesía es política. La poesía siempre para mí es política, por más que no toque ciertas cuestiones políticas, es política. Generalmente la poesía lo que hace es A mí, negar. que es mi postura. Realmente lo que hace es negar, decir no en la primera instancia para empezar a pensar. Exacto. Entonces, en ese aspecto sí, podemos encontrar, digamos, la política entendida en cuestiones concretas, sociales, sí. No es lo que se estila. No política partidaria, estamos hablando de política. En relación a eso, un hacer con la palabra, digamos, y un compromiso con la palabra, en ese sentido. Digamos. Sí. Vuelvo a insistir, no es lo que se estila, no es lo que se está escribiendo. Claro. La concentración, la condensación de los textos de Gustavo tampoco es la norma de estos años. El trabajo sobre la palabra yo creo que tiene que ver ahí. Bueno, acá respecto de la tecnología de descubrir o imaginar, que son lo mismo, es aplicable para los dos libros. Hay un fuerte ejercicio de imaginación, que tampoco es lo que se estila, y un fuerte ejercicio de descubrimiento para el lector también.
ese aspecto valoro esa, porque son riesgos que corren para hacer eso. Digamos, no una mera descripción, no una mera propensión a expresar un sentimiento o un estado, sino pensar en algunas otras cuestiones que son más complejas. Sin embargo, digamos, un poema necesariamente tiene que abordar, al estar construido con palabras, uno desecha algunas palabras e incluye otras. Bueno, en esa decisión está jugado claramente algún posicionamiento. No es inocente, digamos, la construcción de los textos, por más que lo quieran así los autores. Sin ir más lejos, el año pasado publicamos el libro de Susana Camucci, Siria. Entonces me decía Alberto, lo que yo no quiero es que el libro sea leído en clave política. Y yo digo, pero Susana, va a ser imposible. Y la primera reseña apareció en Prensa Obrera. Yo lo que ya no lo manejo, pero sí, hay la ventaja de las palabras, la ventaja es que encierran bondad y vileza, tienen ese doblez. Pero bueno, es el lector en todo caso el que sabrá, digamos, para qué costado ir, independientemente de lo que el autor quiera hacer con los textos. Muchas veces pasa también con los autores que dicen, lo que yo quise decir es esto y no lo otro. Llegué al extremo de proponerle a un autor, bueno, lo que deberíamos hacer entonces debajo de cada poema, vos pones tu glosa para que el autor no se pierda e interprete eso fehacientemente. Ay, qué horrible. Yo le dije, sería muy aburrido, pero por lo menos vos te quedarías tranquilo. Y así todo lo lograría la tranquilidad. Justamente para la libre interpretación, digamos, cada uno era su interpretación del texto. Bueno, pero ya que entonces estamos hablando, ¿por qué no lees el de Santiago? Bueno. Finalmente no lo veo. Yo quería leer Mutis, que ese es más fuerte, digamos, porque aparte está con un hecho real. Bueno, vamos. Mutis tiene que ver con un hecho real. ¿Para cuál querés que lea primero? Santiago. El Pipe del Juncal lo tenés que leer. Ah, es el del final, es el del final, es el final. Sí. Bueno, es el final. Santiago. Tu cadáver flota en esta realidad entenebrecida. En Santiago nos vemos, reflejo de agua púrpura. Podemos escribir 1000 palabras que te acerquen, pero estás distante. No sé si en el Chubut te acompañaron las olas o el vértigo de la nada heló tu pregunta. Todo parece recubierto de algas, todo se encamina al encubrimiento, en el solitario dormitar de la duda. Tu cuerpo, ese otro que insiste contra el olvido, contra los ejércitos de la fiebre acumulada en el poderío de los ricos. En una prisión de ave nocturna nos sumamos. Pido a la lluvia, renueve el grito, polifonía que en nuestra memoria reverdezca. ¿Vos lees Mutis? El Mutis está escrito para mi tío, que vivió ese calvario, diríamos. Está basado en un hecho real. Bueno, dedicado a Elena y Carlos Vigil. Mutis. Si Caperucita me cediera el valor, su valentía para matar al lobo, que levantó nuestras cobijas con el fusil, y heló para siempre el corazón de mi padre. Si yo me iniciara en el juego del escondite para salvarte, hermano, pronunciaron en la radio palabras siniestras, bombardeo, Buenos Aires, revolución libertadora. Imaginé a un niño entre los escombros, su mano apretando un trompo, se lo arrebato, corro, lo llevo a mi lugar secreto. Miro hacia arriba, el tanque de agua ahora es tu hogar. Me insistís por las noches cuando te alimento. Mutis, a mamá nada. Me das tus anteojos con los cristales rotos envueltos en tu pañuelo favorito. Los entierro en el fondo de casa, bien hondo. Al tiempo voy a la escuela, juego a la payana con mis amigas, pero no puedo dejar de pensar en el tanque de agua. Hace frío, mis rodillas se congelan, no estás para frotármelas,
y bajar las escaleras como un equilibrista loco para hacerme reír. ¿Te acordarás de mi rostro sonriente cuando repartía orgullosa tus panfletos, casa por casa? ¿Qué habrás sentido cuando leíste tu nombre en el diario? Por las tardes, mamá me sienta con la muñeca almidonada. Le hundo sus ojos con furia. En el zaguán, papá se sumerge en una tristeza hermética, toma su mate endurecido. Ya se fue el invierno. En mi cabeza repito palabras que busco en el diccionario. Yerbatera, tablada, insurrectos. Las memorizo para sorprenderte cuando vuelvas. Gracias. Bueno, si tenés dos, Bueno, veo alguno en la línea urbana que vos. y dejamos uno para el cierre. Sí, acá a pedido de mi amiga. Unos neurólogos exponen sus experimentos para delimitar qué es y cómo funciona la conciencia. Sobre una camilla, una mujer observa la parte inferior de su cuerpo a través de un casco de realidad virtual. Sus piernas son en realidad las de una muñeca puesta a su lado. La acarician primero con una pluma. Los estímulos que recibe se replican en la imagen. Unos sensores registran las alteraciones de sus niveles de ansiedad. De repente, una mano sujeta una cuchilla y se apoya sobre las piernas de la muñeca. Al comenzar a cortar, la mujer se sobresalta y vive la ilusión. Más que un experimento, la secuencia parece una película de terror científico. Apago el televisor. Un poco antes había sentido un miedo parecido. A unos metros de la estación vi a un hombre con un cuchillo de carnicero. Pasó por detrás de mí y se paró muy cerca de una mujer que esperaba el colectivo. Susurró algo en su oído mientras movía el arma por lo bajo. Le tocó el rostro y después le hizo una caricia, como quitándole una pelusa del cachete. Luego cruzó en diagonal hacia el otro lado. Entonces vi que hacía de asador en una parrilla callejera. Más tarde se me vino a la mente el día en que en un recreo de la escuela le pegaron a uno de los mellizos de mi grado y no lloró el golpeado, sino el otro. Bueno, leo el 27. Sentado en la escalinata, se me vino a la cabeza el paseo de la tarde con Lucía. Traté de reconstruir las horas compartidas. El recuerdo podía repasarlas trazando líneas, como en esos juegos que se arma completa una figura si se conectan los números de manera sucesiva. Cada momento pareció creado de antemano. Dentro de su mochila, ella debió esconder un objeto mágico que proyectó el itinerario. Habíamos tenido un día de vacaciones en un espacio dislocado, porque las calles se discontinuaban a cada momento. Levanté la mirada. A unos metros, dos niños se revolcaban en la arena. Uno tomaba un puñado y lo tiraba para arriba. Un camión que recolectaba la basura ocupaba casi toda la vereda. Evoqué una vieja atmósfera. En una galería, mucho tiempo atrás, unos surfers vendían remeras y zapatillas brasileñas. Bueno, gracias a Gustavo. Hoy pensaba cuando venía por acá, con las pocas neuronas que me quedan los viernes, la ligazón de los dos libros. Y cuando venía en el taxi pensé, me acordé de algo que creo que tiene el clima respecto del... Para mí lo que es más importante del libro es el fuerte trabajo que hay sobre las palabras de los dos. Y pensaba en una frase de Bernardo Cordo, que en su primera novela, Un horizonte de cemento, dijo algo que siempre recuerdo cuando los libros me producen esa sensación de un sol, digamos, respecto de, o sea, una alegría respecto de cómo están construidos. Cordo decía algo que aplica a los dos libros: el hombre no busca lo bueno, lo malo, lo bello, lo feo, busca una ventana para respirar y a veces la encuentra. Yo creo que los que acceden a este libro van a encontrar una ventana para respirar. Vamos a hacer el cierre final, el tiempo local, y
una entrada final, Bueno. antes de la algarabía final. Y que tiramos El fuego loco, digamos que no va a ser registrado. Por Digamos. suerte no me preguntaste nada extraño ni nada. Está bien. Estoy cansado. Ah. Bueno, tiene un epígrafe de Alejandra Pizarnik. Quiero al pájaro sabio en amor, el único libre. A estas alturas del relato debieras pronunciarte experta escapista, pregonarlo, atravesar ventanas, irrumpir en la vida de algunos girasoles en la tibieza del día. Inconfundible en dialectos de los campos, sigilosa como parpadeo en la vigilia al nombrarte. Permanécese en tu escondite entre escombros de casa, junto a tu estirpe del juncal, madreselvas, el noble malbón y ramitas que flotan en ladrillos, esperando algún día convertirse en raudos claveles llenos de señales de vientos. O en una zamba rodear de alegría el canto de Atahualpa en busca de nuestras indias. Una china avivando el fuego mientras jaguares recobran el paso, el yaguareté dormido en tu selva de ojos. De palabras lejanas que renacen en los ecos, ciertamente en respiraciones del juncal, lejos del cautiverio del horror actual. Debieras pronunciarte relato de extrema finura, figuras que supieron romper el ocaso de esa raza descalza, o la dominación de un siglo aterrador que empuñó un machete mortal contra sus raíces. A estas alturas del corazón, giras en mi recuerdo, te conviertes en mi pluma y seducida por un ladrido lejano en pedido de auxilio, te transformas en madrina del mundo debajo de mi piel. Gracias, Sola. Bueno, vamos a hacer la lectura final. Dale. Quiero el número 7. En el medio de la noche tengo la sensación de estar despierto cuando en realidad duermo. Sufro unas curiosas pesadillas. Mis alucinaciones no están en el mundo de la representación. No hay imágenes que pueda narrar. Dormido, me acontecen percepciones que son aterradoras. La lógica del sueño distiende la imaginación e introduce un orden distinto. Quizá podamos volar o estar en lugares que no son lo que son. Pero en este caso, la percepción se ha desligado de todo sentido visual y las alucinaciones se imprimen directamente en el cuerpo. Puedo despertar aterrado, volverme a dormir y retomar el mismo sueño en la coordenada en que lo dejé. Pero lo que reanudo no es una escena, sino una percepción. Ese ciclo puede ocurrir la noche entera, y entonces prefiero dar el reino que no tengo antes que apoyar la cabeza en la almohada y caer dormido. Finalmente descubro que lo que aconteció no fue un sueño, sino que el proceso de dormir ha originado en el cuerpo una función de pesadilla. El deseo de dormir se torna una tentación promiscua a la que tengo que resistirme como un viejo puritano, a menos que acepte el desquicio que me espera si admito cerrar los ojos. A veces repongo un escenario y digo, estaba en tal lugar o tal persona, pero las situaciones se orientan hacia una austeridad que las hace eludir cualquier tentativa de ser contadas. Sueño percepciones y en eso consisten las pesadillas. Bueno, voy a pedir un aplauso cerrado. Quiero agradecer la presencia del acompañamiento para con los autores y al Centro Cultural de la Cooperación. Y bueno, la frase de cierre usual, somos Barnacle, confiamos en las palabras y en la oscuridad de la vida. Eso es todo.